Veamos un caso. Vamos a suponer que hay una partícula que se mueve de acuerdo a la ecuación x igual 2t cubo más 5t cuadrado menos 6t más 12. X está en metros y t en segundos y queremos saber primero la velocidad promedio entre t igual 0 y t igual 3. Después la velocidad instantánea en 3 tiempos distintos. Luego la aceleración promedio entre t igual 1 y t igual 3. La aceleración promedio entre t igual 0 y t igual 3. Y por último la aceleración en 3 instantes distintos. Veamos. Para la velocidad promedio literal A queremos calcular primero el desplazamiento. Así que evaluamos en t igual 0 la ecuación de posición. Sustituimos el valor de t igual 0. 2 por 0 al cubo más 5 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 12. Eso da 12 metros. Y el otro tiempo es t igual 3. Para t igual 3, la posición final será 2 por... Sustituimos en t el valor de 3. 2 por 3 al cubo más 5 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 12. Eso nos da 93 metros. Por lo tanto, el desplazamiento sería la posición final menos la posición inicial. Son 93 menos 12. Eso da 81 metros. Ese es el desplazamiento. Pero nos preguntan en el literal a la velocidad promedio, que dijimos que era delta x entre delta t. Delta x son 81 metros, lo acabamos de obtener, y de 0 a 3 segundos el intervalo de tiempo son 3 segundos. Eso da 27 metros por segundo en el literal A. Ojo, vamos con el literal B. Ahora no nos preguntan velocidades promedio, sino velocidades en 3 instantes. Entonces necesitamos calcular la velocidad instantánea. Recordando, en la teoría que acabamos de revisar, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de 2t cubo es 6t cuadrado, más la derivada de 5t cuadrado, que es 10t, menos la derivada de 6t, que es 6. Esa es la ecuación de velocidad instantánea. Evaluamos en los diferentes tiempos. Para t igual 0, por ejemplo, la velocidad será 6 por 0 al cuadrado más 10 por 0 menos 6. Y eso da menos 6 metros sobre segundos. O sea que en t igual 0, esa partícula se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 6 metros sobre segundos. Luego en el literal B dice t igual 1. En t igual 1 sería 6 por t que vale 1 al cuadrado más 10 por t que vale 1 menos 6. Y eso da 10 metros sobre segundos. Para t igual 2 hacemos lo mismo. 6 por 2 al cuadrado más 10 por 2 menos 6, eso da 38 metros sobre segundos. Y por último, para t igual 3, eso nos daría, siempre evaluando en el valor de t, 3, 78 metros sobre segundos. O sea, son las velocidades instantáneas en esos 4 tiempos. Vamos al literal C. Aceleración promedio. Ojo que la aceleración promedio nos piden entre 1 y 3. Y para hallar la aceleración promedio necesitamos las velocidades, ya que aceleración promedio es variación de velocidad entre el intervalo de tiempo. Entonces, necesitamos la velocidad en 1 y la velocidad en 3. Aquí las tenemos ya calculadas, no las vamos a repetir. En t igual 1, la velocidad es 10 metros sobre segundos y en t igual 3, la velocidad es 78. Voy a retomar esos datos. Ahí están las ecuaciones y los datos ya los habíamos tomado. En t igual 1,
la velocidad era de 10 metros sobre segundos. Y en t igual 3, la velocidad nos había dado 78. Así que vamos a aplicar ahora la ecuación de aceleración promedio. La aceleración promedio es la variación de velocidad entre el intervalo de tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. La velocidad final es 78, la inicial es 10. Y abajo el intervalo de tiempo de 1 a 3 son 2 segundos, o si usted quiere, 3 menos 1. Eso nos daría 68 entre 2 y son 34 metros sobre segundos. En 3 segundos serían metros sobre segundos al cuadrado. Esa es aceleración promedio de 1 a 3. En el literal D nos vuelven a preguntar aceleración promedio, pero de 0 a 3. Así que vamos a los datos que obtuvimos en el literal B. En t igual 0 habíamos obtenido que era menos 6 la velocidad. En t igual 3 obtuvimos que era 78. Así que la aceleración promedio sería variación de velocidad entre intervalo de tiempo, velocidad final menos velocidad inicial en el numerador y variación del tiempo en el denominador. Serían 78 menos, ojo, menos 6. Así que hay un menos de fórmula y un menos del dato. Eso nos daría 84 entre 3 menos 0, que son 3. Y eso nos daría, 84 entre 3. Eso nos da 28. 28 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese sería el literal D. Por último, en el literal E, nos preguntan, sería, si esa es la velocidad, ahora queremos la aceleración instantánea, ya no aceleración promedio. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo sería? En t igual 0, evaluamos esa derivada. La derivada de 6t cuadrado es 12t más la derivada de 10t, que es 10. Sería en t igual 0, 12 por 0 más 10 son 10 metros sobre segundo cuadrado. En t igual 1 sería 12 por 1 más 10 son 22 metros sobre segundo cuadrado. En t igual 2, 12 por 2, 24 más 10, 34 metros sobre segundo cuadrado. Y por en este otro caso similar, lo que tenemos es una gráfica. Vamos a suponer que la gráfica muestra una curva, pero ahora la curva ya no es de posición, sino que es de velocidad con respecto al tiempo. La partícula se mueve en la dirección del eje X, tal como se muestra en el muñeco. Ese muñeco que está ahí refleja cómo es la velocidad de la partícula, ya no cómo es la posición. Nos piden aceleraciones promedios en el literal A entre t igual 0 y t igual 5, y en el literal B entre t igual 5 y t igual 8. Así que ahora que ya no tenemos una ecuación, vamos a ir a tomar los datos de la tabla. Para el literal A entre t igual 0 y t igual 5, vamos a observar en t igual 0 la gráfica tiene la coordenada de velocidad en 22, así que en t igual 0 la velocidad es 22 metros sobre segundos. Y en t igual 5 observamos que la velocidad llega a su valor máximo, que es de 28 metros sobre segundos. Entonces tenemos las dos velocidades, ya no teníamos ecuaciones, pero teníamos gráfico. Entonces, la aceleración promedio, que es lo que nos piden, sería la variación de velocidad respecto del tiempo,
Velocidad final menos inicial serían 28 menos 22. Y en el denominador 5 menos 0 segundos. Eso nos daría 6 entre 5, es decir, 1.2 metros sobre segundos al cuadrado. En el literal B, entre t igual 5 y t igual 8, vamos a tomar los datos. En t igual 5 de nuevo, la velocidad es 28 metros sobre segundos. Y en t igual 8, observamos en la gráfica que coincide con 19 metros sobre segundos. Aceleración promedio, variación de velocidad entre tiempo, velocidad final que es 19, menos velocidad inicial que es 28, dividido entre la variación de tiempo que sería 8 menos 5. Arriba es menos 9, abajo son 3 segundos. Eso daría menos 9 sobre 3 metros sobre segundo cuadrado y eso es menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ese sería entonces el caso donde calculamos velocidades instantáneas, aceleraciones promedios y aceleraciones instantáneas.